Estamos todavía en el huerto de Edén, en los acontecimientos en los primeros capítulos de Génesis, y pasamos tanto tiempo en estos capítulos porque en los primeros eh, capítulos de la Biblia encontramos la mayoría de los principios importantes que son tan importantes para entender todo el mensaje bíblico. Por ejemplo, por medio de las historias en los primeros capítulos de Génesis aprendemos de la vida, de la muerte, del pecado, del bien y mal, del concepto del matrimonio, de, eh, de la creación, del poder de Dios. Y hoy seguimos en la historia de Edén y vamos a hablar después de haber bosquejado lo que pasó en Edén y la situación un poquito grave de la muerte a causa de la desobediencia de Adán y Eva, vamos a ver un mensaje de esperanza en Génesis capítulo 3, que es el capítulo donde Dios da el primer gran pacto de la Biblia. Eh, eh, Reconocemos que dentro del Antiguo Testamento hay tres grandes pactos que hizo Dios con el hombre o con personas, y esos son el pacto en Edén, que vamos a considerar hoy, el pacto a Abraham y la promesa a David. Tres grandes palabras de Dios que en realidad forman la estructura del mensaje bíblico, y sin una idea, un concepto, un entendimiento de estos tres promesas de Dios, es medio imposible entender el mensaje de la Biblia. Entonces, por eso estamos todavía en el libro de Génesis, y vamos a considerar lo que pasó después de la caída de Adán y Eva. Llegamos en el estudio anterior a un punto después de que Adán y Eva eh, hubieran desobedecido a Dios por comer del árbol o de la fruta prohibida. Y hablamos de la serpiente y del principio del mal y la fuente del mal. Hoy llegamos a este punto en la historia, después del pecado de Adán y Eva, para entender qué es el próximo paso. ¿Qué hizo Dios para encontrar un remedio para esta caída tan grande en su propósito? Recordamos que Dios hizo el mundo, creó al hombre para tener personas obedientes, personas que de buena voluntad siguen a Dios y a sus caminos. Y para probar este fin, Dios le dio a Adán y Eva una sola ley y cayeron. Optaron por seguir sus propios deseos más bien que la palabra de Dios. Y esto es el gran desafío para todo ser humano después de los días de Adán y Eva. Seguir o los caminos de Dios o seguir los deseos humanos. Entonces, como leemos aquí de Génesis capítulo 3 versículo 7, después de haber tomado del árbol, fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y eh, llegaron a tener una conciencia del bien y mal, un entendimiento de que su desobediencia a Dios les alejó de Dios y que hubo un problema con ellos
con su Dios. Entonces la historia sigue. Es una historia bien conocida, pero vale la pena repasarla y sacar los principios de la historia. Dios les dijo a Adán y Eva: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí, echando la culpa a la mujer, Adán. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí, echando la culpa a la serpiente. Es muy interesante ver cómo el ser humano echa la culpa. Eh, en los últimos 2 años trabajo yo en una escuela y uno de los refranes más comunes que escucho de los chicos es: no fue yo, no, yo no lo hice, fue otro chico que hizo esto. Y es parte de la naturaleza humana echar la culpa. Y este instinto humano nació con Adán y Eva. Es un buen ejemplo de cómo nosotros hoy en día heredamos la naturaleza de Adán y Eva. Y se ve, se manifiesta en muchas maneras en nuestras vidas, hasta en la manera en que responden los chicos a un problema. No, no lo hice yo, lo hizo otro chico. Entonces, llegamos después de esas palabras, llegamos a uno de los versículos más importantes de la Biblia. Después del pecado de Adán y Eva, Dios se dirige a los tres protagonistas de lo que pasó: la serpiente, a Eva y a Adán. Y tiene un mensaje distinto a los tres partidos. Entonces, primeramente, Dios en Génesis capítulo 3 se dirige a la serpiente. Y en realidad, el mensaje más importante es un mensaje que Dios da a la serpiente. Recordamos que la serpiente se clasifica entre los animales. Fue un animal, no andaba bajo una ley, no fue un ser moral delante de Dios. Eh, y Dios, desde este punto en adelante, como vimos en el estudio anterior, eh, usa o toma la serpiente para hacerla un símbolo de la mentira, de la desobediencia, de los caminos del hombre, del pecado. Entonces, es el mensaje de Jehová a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sigue siendo clasificado entre los animales. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad, y aquí llegamos al grano del mensaje. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, a pesar de ser un poquito feo el diapositivo aquí, creo que capta o resume bien el mensaje que Dios da a la serpiente. Que sí, la serpiente iba a herir al
hijo de la mujer, pero el hijo de la mujer iba a matar a la serpiente. En este escenario simbólico, no es difícil ver cómo estas palabras se realizaron en la vida de Jesús. Jesús, siendo el hijo de la mujer, el hijo humano, lu- eh, luchó con el pecado, luchó con la naturaleza humana, luchó en contra de la rebelión y a pesar de ser matado por su naturaleza, volvió a destruir la serpiente, destruir el pecado, destruir el diablo. Y en un dibujo se resume ese gran propósito de Dios, que por medio de un descendiente de Eva, Dios iba a quitar el problema que nació por medio de la mentira de la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y hablamos la semana anterior de la enemistad que Dios iba a poner entre los dos partidos aquí. Enemistad, o sea, un conflicto entre hacer el bien o hacer el mal, entre los caminos del hombre o los caminos de Dios. Y esta enemistad se encuentra en la mente de cada uno, se encuentra en el mundo, se encuentra en la historia de los hombres y mujeres de Dios. Por ejemplo, Caín y Abel, Jacob y Esaú, eh, Moisés y Faraón, David y Goliat, Jesús y los fariseos. Un conflicto que es real, pero también que se expresa en las opciones que todos nosotros hacemos en nuestras mentes. Eh, hacer pan de la piedra, como fue la tentación de Jesús. Y Jesús superó el instinto humano eh, de desobedecer a su padre para su propio de- eh, deseo y más bien siguió los caminos de su padre. Esta lucha que existe en el corazón de todos nosotros. Em, Hay varias citas en el Nuevo Testamento que eh, nos enseñan que Jesús es la simiente más importante de la mujer. Pondré enemistad entre ti y la mujer, dice Génesis 3, y entre tu simiente y la simiente suya. En Gálatas 4:4 es uno de los versículos que habla de Jesús que vino en el cumplimiento del tiempo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Entonces viene con la herencia eh, que se remonta a Eva, a la madre de todo humano. Y Jesús es una simiente suya, nacido de mujer. Pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Bueno, ya comentamos ampliamente este elemento de la promesa, pero eh, es una enemistad que se ve en la vida de Jesús y que sigue vivo en la vida de cada uno de nosotros. Este cita viene de Romanos capítulo 8 y bueno, en realidad en otros
términos, en otras palabras, describe la, la lucha que existe en el mundo entre las dos simientes, las dos maneras o caminos, los dos caminos de pensar y andar. ¿Por qué? Los que son de la carne, son de la simiente, son de la simiente de la serpiente. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu, piensan. Piensan en las cosas de Dios y se asocian con la simiente de la mujer. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, y aquí tenemos esta palabra, son enemistad contra Dios. Es la misma enemistad que encontramos en Génesis capítulo 3. Los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios. Suena a Génesis 3, ¿verdad? No se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eh, em, bueno, son palabras claras en realidad que describe una realidad de la naturaleza humana que todos nosotros conocemos. Que hay dos maneras de pensar. Uno que respeta la ley de Dios, otra que no se sujeta a la ley de Dios. Y entre estos dos caminos existe una, em, una enemistad. Entonces llegamos al famoso versículo 14 de Hebreos 2 que em, más o menos en otras palabras dice lo que leímos en Génesis capítulo 3. Hablando de Jesús, dice así, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, el versículo habla de una lucha, una batalla entre Jesús y el diablo, entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, entre el camino de obediencia y el camino de desobediencia, entre la carne y el espíritu, entre los caminos de Dios y los caminos del hombre, entre el bien y el mal, entre Jesús y los fariseos, entre el deseo de hacer la palabra de Dios y la rebelión y la desobediencia. La lucha es algo que todos nosotros experimentamos, pero que se perfeccionó en la vida de Jesús y ganó Jesús. A pesar de recibir una herida en el calcañar y morir, Jesús, a fin de cuentas, destruyó la simiente de la serpiente, el que tenía el imperio de la muerte. Y la semana pasada seguimos las citas para mostrar que el que tiene el imperio de la muerte es el pecado, la desobediencia. Este agrupación de términos que describe la simiente de la serpiente, las cosas que van en contra a Dios. Entonces, así fue la primera parte del pacto, promesa que Dios hizo en Génesis 3, que habría un remedio a ese problema que nació por medio de la mentira de la serpiente. Después habla la mujer así. Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él
se enseñoreará de ti. Aquí Dios eh, 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 dice que hará grande los dolores de un parto y bueno, no iba a comentar sobre esto y no quiero comentar tampoco, pero es un elemento de la vida humana que nos hace recordar en lo que pasó en el principio y que siempre subraya en la vida de cada uno el problema que experimenta el ser humano de como la muerte sí, siempre sigue la vida. Entonces, aun en el momento de nacer una vida nueva, eh, sigue el mensaje de que hay un problema de la naturaleza humana que tiene que superarse en la vida de uno para quitar los dolores de la vida que tiene sus raíces en la desobediencia. Al hombre también Dios le prometió dolores y, son dolores, eh, son dolores, espero un momento, ya. Eh, bueno, Vede eh, sempre, chica. son dolores voy a, ya. Em, dolores en labrar la tierra y se resumen en lo que Dios dice al final del versículo 19: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, en estos tres versículos o 7 versículos, incluso el mensaje a la serpiente y a la mujer, encontramos un resumen de la realidad de la vida humana. Es una vida de lucha, no es una vida eh, fácil. Comienza con dolores, es una vida de lucha para sobrevivir y termina en la muerte. Y es la consecuencia del pecado. Pero Dios, dentro de este mensaje un poquito eh, oscuro, da la esperanza de alguien que iba a superar todo el problema y destruir lo que está al centro del problema. Y esto es la mentira, la desobediencia, el pecado, la naturaleza humana. Entonces, el primer pacto que hace Dios, o la primera promesa grande que da Dios en la Biblia, eh, no es muy amplio en los detalles, pero nos deja sin duda de que habría y habrá una solución al problema que cada ser humano encuentra en el ciclo de la vida y la muerte. Y bueno, como dije en los estudios anteriores, la Biblia es una Biblia que toca el tema de la historia del pecado y la muerte. Comienza con su entrada y termina con su destrucción total en el reino de Dios. Y bueno, estamos viviendo esta historia. Entonces, por eso nos interesa tanto cómo entró el pecado en el mundo y cómo Dios va a quitarlo para lograr su propósito de llenar la tierra con su gloria. Entonces, sabemos lo que pasó después
del, del pecado de Adán y Eva, lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra en que, de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida y se revolvió por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces fueron echados fuera del huerto de Edén y eh, Dios puso una barrera entre la vida que se simboliza en el árbol de la vida y el hombre. Ahora, una vez más, en esta breve historia en Génesis, nace una, un comentario bíblico sobre la vida y la manera de llegar a la vida. Dios echó al hombre fuera del huerto. Existe un camino hacia la vida, hacia el árbol de la vida, pero en el camino Dios puso a los querubines. Ángeles serían, querubín es una palabra que describe los seres que tienen la responsabilidad de guardar el camino hacia Dios. Los querubines en el camino para guardar el camino hacia la vida. Estas ideas siguen a lo largo de la Biblia y los encontramos en el Nuevo Testamento. En este diapositiva arriba vemos las palabras de Génesis 3. Dios puso una espada encendida para guardar el camino del árbol de la vida. Y sabemos que Jesús declaró así en Juan capítulo 14, versículo 6: Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, representado en lo que pasó en Génesis 3, En- es la obra de Jesús, la obra del Hijo o la simiente de la mujer. Yo soy el camino del oriente. Yo soy la espada encendida que guarda este camino, o sea, la verdad. Y yo soy la vida, el árbol de la vida que permite, permite que vivamos para siempre. Y en Apocalipsis capítulo 2 a la iglesia en Éfeso, Jesús dice que al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, en el último libro de la Biblia, Dios cinco. promete acceso a la vida excluida en el primer libro de la Biblia. Entonces, eh, espero que por medio de un repaso de estas historias, estamos viendo cómo los primeros capítulos de Génesis nos informan de todos los grandes temas de la Biblia. Que aún la historia de los querubines en el camino hacia el árbol de la vida nos hace pensar en Jesús, en su papel de llevarnos a Dios, a darnos lo necesario para pasar por la espada y para la vida que ofrece por medio de su sacrificio. Ahora, Jesús murió, fue herido en el calcañar porque compartió nuestra naturaleza, una naturaleza que muere. Pero ¿cómo destruyó Jesús al diablo? Bueno, Pedro en Hechos capítulo 2, versículos 22 y 24, describe lo que pasó en el caso de Jesús y cómo destruyó al diablo, cómo aplastó la cabeza de la serpiente. Varones israelitas, oíd esas palabras.
Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, varón, tan importante esta palabra, porque la lucha entre el bien y el mal, la lucha con el pecado, solo es una lucha que toma lugar entre los seres humanos. No fue el caso con la serpiente, fue un animal. El pecado no es algo que puede hacer un cordero, no es un concepto teorético, es algo que se manifiesta en las personas. Por eso en Romanos 8, Dios dice que, o Pablo dice que Dios mandó a Jesús para superar el pecado. ¿Dónde? En la carne, porque el pecado no existe fuera de la carne. Entonces Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Estas palabras son tan claras, ¿verdad? Con respecto a la relación entre Jesús y su Padre. Jesús Nazareno, varón, un varón que hizo maravillas, pero en realidad fue Dios que hizo las maravillas por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, o sea, desde el principio, desde que Dios eh, diera la promesa de una simiente de la mujer, fue entregado según este determinado consejo y conocimiento de Dios. Prendisteis, matasteis por manos de hijos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué fue imposible? Porque Jesús no pecó, no ganó el pago del pecado. Y así destruyó Jesús al diablo, porque el pecado no tuvo poder sobre él para retenerlo en el sepulcro. Siguiendo en Génesis capítulo 3, en versículo 21, leemos que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Anteriormente leímos cómo Adán y Eva cubrieron su desnudez con hojas de higuera. Dios dice que no, voy a darles un- una ropa para cubrir su desnudez. Y obviamente para cubrir una persona con ropa de piel hay que matar un animal. A pesar de no decirlo en Génesis 3:21, eh, lo que Dios hizo quiere decir que Dios sacrificó o mató un animal para conseguir los pieles, para hacer la ropa, las túnicas. Entonces, aún en los pequeños detalles de la historia encontramos una verdad profunda. Porque en Apocalipsis capítulo 13 leemos de Jesús y el libro de Jesús que se llama el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora, es, es una referencia al sacrificio de Jesús. Sabemos que Juan el Bautista dice de Jesús, he aquí el Cordero de Dios, y que Jesús fue el Cordero de la Pascua, ¿verdad? En su sacrificio. Pero en Apocalipsis dice que fue el Cordero inmolado desde el principio del mundo. ¿Cómo puede ser esto? Jesús murió hace 2000 años.
El cordero fue inmolado desde hace 2000 años. Eh, pero Apocalipsis dice que fue inmolado desde el principio del mundo. Bueno, dice así porque el principio del sacrificio se estableció en el principio, cuando Jehová dio ropa a Adán y Eva por medio del sacrificio de un animal. Y sigue el principio del sacrificio en la vida de Noé, la vida de Abraham, en la ley de Moisés, el sacrificio para cubrir el pecado, hasta la muerte del Señor Jesús. Entonces, el principio del sacrificio se estableció en el huerto de Edén y se perfeccionó en el sacrificio del Señor Jesús. Dios dice en Génesis capítulo 3 que yo voy a proveer la manera de cubrir el pecado y quitar el pecado. Yo voy a darle el sacrificio. Yo voy a darles la ropa. En ese momento también la desnudez llega a ser un símbolo del pecado, algo que da, em, em, se me fue la palabra, eh, eh, hay una buena palabra para describirlo. Cuando una persona no tiene, eh, oh, ¿cuál es? Bueno, para los que conocen inglés, shame es la palabra. El Vergüenza. pudor. Vergüenza. Exactamente. Gracias, hermano Sammy. Entonces, sí, la desnudez es un símbolo de la vergüenza humana. En realidad es una vergüenza real del ser humano, ¿verdad? Andar desnudo. Entonces, esta otra vez es un principio que nació en el principio, en el huerto de Edén. Y buscamos algo para cubrir no solo nuestros cuerpos naturales, pero también nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza humana. Y Dios dice, desde el principio, voy a darles la ropa por medio de un sacrificio, de un cordero y después por medio del sacrificio perfecto de mi Hijo Jesús. Em, hay eh, a lo largo de la Biblia encontramos eco de los principios que estamos encontrando en los primeros capítulos de Génesis. Vivimos la misma realidad. Eh, los primeros capítulos de Génesis no son una fábula, no es una historia lejos de nuestra realidad. Es una historia que en realidad confirma nuestra realidad y describe en una manera tan precisa la realidad que todos nosotros vivimos. Entonces, en un versículo como Romanos 16, que tengo aquí en la pantalla, vemos este principio en acción. Os ruego, hermanos, que os fijáis en los que causan divisiones y tropieces en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartáis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan, con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notorio a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenios para el mal, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Ese lenguaje nació en Génesis 3, obviamente. El concepto de aplastar debajo de nuestros pies al poder del mal es la promesa de Génesis 3. Y todo el pasaje aquí habla
en términos que vienen de Génesis 3, ¿verdad? Palabras que engañan los corazones, eh, la destrucción de Satanás, del mal, del pecado debajo de nuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con vosotros. Entonces, este pasaje de Romanos 16 toma los principios de Génesis 3 que venimos estudiando y los pone en una realidad actual, en nuestra manera de eh, eh, vivir con otras personas, en la manera en que la iglesia funciona entre sí y nuestra actitud hacia el mal, la desobediencia. Vamos a cerrar hoy siguiendo al capítulo 4 de Génesis y brevemente vamos a repasar la historia de Caín y Abel. Abel. Bien conocido esta historia, pero una historia tan corta, pero tan llena de verdades que nos ayudan a entender este conflicto humano, estas opciones que tenemos en la vida. Conoció Adán a su mujer Eva, y la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Nótense que Caín es el primogénito aquí. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ahora, no hace falta eh, preocuparnos con los detalles que obviamente existen atrás de esta historia. Eh, Hasta ese punto en la Biblia no hemos hablado de hacer sacrificios, del bien de un sacrificio de oveja contra un sacrificio de verduras, pero la historia en sí nos confirma que existía un sistema de culto en aquel entonces. No hace falta llenar las escrituras con los detalles de la vida en los días de Caín y Abel. El punto de la historia es mostrar la realidad de este conflicto entre las dos simientes, entre un hijo que quiso hacer lo bueno y un hijo que quiso seguir su propio corazón, sus propios deseos. Caín eh, dice que se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea, no le gustó Caín la respuesta de Jehová a su sacrificio. Y Jehová le pregunta a Caín, ¿por qué te has enseñado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces, una vez más, como dije, un ejemplo en esta historia de las dos simientes y las opciones que tenemos nosotros. O dar lo más gordo de nuestra vida como sacrificio a Dios, según quiere Él, o darle zanahoria. Y cuando Dios no le gusta lo que ofrecemos, eh, vamos a justificarnos a nosotros mismos. Dios dice a Caín y a todos nosotros, vea, el pecado está a la puerta, o
más bien dicho, la respuesta al pecado está a la puerta y tú puedes enseñorearse de este problema con una actitud correcta. ¿Qué iba a hacer Caín a la luz de esta explicación? Bueno, sabemos. Caín dijo a su hermano, salgamos al campo y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Caín, Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín responde, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y bueno, hasta el día de hoy, cuando una persona responde a esa manera, sabemos que hay algo mal. Hay problemas, ¿verdad? Cuando una persona niega algo y dice otra, hace una otra pregunta para quitar el foco de lo que está pasando. No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y Dios le dijo a Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces, en esta historia breve encontramos muchos modelos, muchos patrones que sirven en la enseñanza bíblica después. El primogénito cayó y Abel es el hijo de fe, la simiente de la mujer. Eh, Vemos esto en la diferencia entre Abel, el primogénito, y Jesús, el segundo Adán. Adán, mejor dicho, el primogénito, y Jesús, el segundo Adán. Adán cayó, Jesús superó. Eh, en los dos hermanos vemos en realidad los dos lados de nuestras mentes, las dos opciones que tenemos. Servirle a Dios, darle del gordo de nuestra vida, el sacrificio gordo, en obediencia a su palabra, o mezclarlo con nuestros propios deseos, darle la zanahoria y cebolla y seguir según nuestras propias anchas, hasta rechazar a los que sí siguen o obedecen a Dios. Es una historia muy dramática que ilustra lo que Dios había acabado de delinear en su promesa de Génesis 3. Dos simientes, dos opciones, uno para vida, otro para muerte. En el caso de Abel, una herida en el calcañar murió, pero, ¿qué leemos en Hebreos capítulo 11, versículo 4? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Cuando dice justo, quiere decir salvado, justo, libre de pecado, libre de lo que nos mata, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. O sea, Abel sí, duerme en polvo de la tierra, pero su ofrenda buena del gordo del rebaño todavía habla de lo que Dios quiere de nosotros. Entonces vamos a concluir el estudio de hoy con esta cita un poquito más positiva para nosotros, que entre otras cosas nos enseña que a pesar de lo malo que seguro nos va a pasar en esta vida, nadie puede escapar de la realidad del mundo pecaminoso en que vivimos. Dios está dispuesto a
declararnos justos según nuestra vida de fe. Y eso es lo que estamos buscando, el camino de fe que sigue por medio del camino, pasando por la espada encendida que llega al árbol de la vida.